Buenos días, hermanos, soy la hermana Liliana. Es un gusto y un gozo poder saludarles nuevamente. Sean todos bienvenidos a nuestro culto dominical. Les pido que abran sus Biblias en el Salmos 84, del 1 al 5. Tendremos una lectura bíblica. La palabra de Dios dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos». Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre Santo, porque nos has permitido un nuevo despertar, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos permite, Señor, estar reunidos nuevamente, Señor, a través, Señor, de esta plataforma, Señor. Gracias, Padre, porque aún en estos tiempos de dificultad, Señor, tú has guardado en nuestros hogares, Señor. Has guardado a mis hermanos, Señor, en sus trabajos, Padre Santo. Y durante todo este tiempo, Señor, hemos podido ver, Señor, tu mano poderosa, Padre. Gracias, mi Dios, porque seguimos siendo iglesia, Señor, aún en tiempos difíciles, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que todo lo que se haga y diga, Señor, en este tiempo, Señor, pueda llegar a tu trono, Señor, con olor grato, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por Iglesia Sion, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que guardes, Señor, a tu iglesia, Señor. Que pongas en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Hermanos, es tiempo de un periodo de alabanzas. Te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
amor y reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey, paso a paso avanzando, poco a poco hacia el frente, con la oración las fortalezas, todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey, paso a paso avanzando, poco a poco hacia el frente, con la oración las fortalezas, todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. Tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y
eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande
Hermanos, como anuncio de nuestra iglesia, queremos hacer hincapié a seguir cuidándonos, hermanos, a quedarnos en casa y salir a lo meramente necesario. Seguir usando nuestras mascarillas, guardar nuestra sana distancia, usar nuestro gel antibacterial y salir a lo meramente necesario, hermanos. Como sabemos, nuestro semáforo otra vez ha retrocedido, hermanos. Están subiendo los índices nuevamente de COVID. Cuidemos a nuestros niños, hermanos, no exponerlos. De verdad, este es un tiempo muy, muy difícil, hermanos. Y estar atentos, hermanos, en nuestro grupo de WhatsApp para cualquier cambio que pueda suscitarse durante la semana o el fin de semana para nuestro culto dominical. También, hermanos, queremos felicitar a nuestros cumpleañeros, a Alejandro, el hijo de la hermana Lupita, y a nuestra hermana Bárbara. Les enviamos un fuerte abrazo y nos gozamos juntamente con ellos. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. De igual manera, hermanos, también quiero pedir que tengamos en nuestras oraciones a Carito y a Dani, a nuestra hermana Silvia. Ellos están fuera de la ciudad y les pido que estemos orando por ellos para que puedan regresar con bien nuevamente a Juárez. Hermanos, vamos a orar por el mensaje que nos tiene preparado el Señor en este día a través de nuestro pastor Edgar Miranda. Oremos. Bendito Señor, nuevamente, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para agradecerte, Señor, por esa tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre, y que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestro pastor, Señor Edgar Miranda, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con él, Señor, que tú dirijas sus labios, Padre Santo, y que, Padre, que todo lo que diga, Señor, sea palabra de verdad, mi Dios. Te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor, y que sobre todo, Padre, pueda glorificarte, mi Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Pues bueno, nuevamente estamos en esta situación que ya es conocida por cada uno de nosotros. Seguramente usted ya estará enterado acerca de estas indicaciones que el gobierno ha hecho para poder cuidar a la ciudadanía en medio de esta pandemia, ¿no? Y nos toca entonces estar no tener actos presenciales en nuestro templo, pero bueno, gracias al Señor porque podemos tener esta oportunidad de hacerlo de esta manera. Pero la instrucción es que podamos seguir poniendo atención a las indicaciones del gobierno, que podamos seguir cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a los demás para evitar que esta situación se salga de control como en otras ocasiones. Mientras tanto, seguimos orando y seguimos confiando en el Señor, que a pesar de las circunstancias, bueno, el Señor sabe lo que ocurre, Él está al control de todo, como incluso vamos a ver más adelante en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Así que ánimo, hermanos, al final de cuentas creemos que esto es algo temporal y aún entendemos que aun cuando no tuviéramos un espacio físico en el cual reunirnos, la iglesia del Señor tiene la promesa de que jamás se detendrá, y gracias a Él podemos tener la oportunidad de reunirnos de esta manera en este momento. Gracias a Dios por estas oportunidades que tenemos, y yo les invito entonces a que las aprovechemos y que mientras volvemos a vernos, que es nuestra esperanza y nuestro deseo, bueno, podamos seguir creciendo juntos, alabando juntos al Señor de esta manera como ya lo hemos estado haciendo. Así que ánimo en todo esto, hermanos, y bueno, vamos a seguir estudiando, mejor dicho, el libro de Marcos, del cual hemos estado hablando ya hace algún tiempo. Marcos. La semana pasada veíamos uno de los eventos que es más conocido quizá fuera incluso de las iglesias cristianas. Es ese famoso relato de cuando el Señor Jesús
se enfrenta a la tormenta. Marcos nos muestra que este evento extraordinario en la vida de nuestro Señor Jesús y de sus discípulos. Marcos relata que, como usted recordará, ellos estaban en el mar, ahí en una barca, y de repente se desató una tormenta, una gran tempestad, y los discípulos luchaban para que la barca no se hundiera mientras Jesús estaba durmiendo. Entonces algunos discípulos se le acercaron y quizá con cierta molestia le reclamaron al Señor por el poco cuidado que él parecía tenerles. Entonces, recuerda usted eso, el Señor Jesús se levanta y en vez de ayudarles a sacar el agua de la barca o luchar con las velas, como quizá los discípulos hubieran esperado que hiciera, él se levanta y le habla al viento, le habla al mar, le habla a la tempestad, pues, y le ordena calmarse. ¿Y qué ocurre? La tempestad le obedece. Impresionante acontecimiento. El problema es que los discípulos pasaron de tener terror, temor profundo a esta tormenta, a tener miedo y parece que también terror por este hombre que estaba con ellos en medio del mar en esa barca. Y lo único que alcanzan a exclamar es: ¿quién es este? Nos damos cuenta entonces que sí, ellos lo seguían, convivían con él, pero claramente él era mucho más de lo que ellos pensaban. Su temor en esta pregunta queda evidente, pero también muestra algo más. En realidad, podemos pensar claramente que esta pregunta en realidad podía haberse hecho de esta manera: ¿puedo yo confiar en este hombre? Es cierto, parece que lo conocemos, parece que hemos estado con él, lo hemos escuchado de cerca, pero acabamos de ver algo extraordinario. ¿Quién es este? ¿Realmente podemos confiar en él ya que no entendemos bien quién es él? Bueno, gracias al Señor que él es el más interesado en que nosotros podamos saber la respuesta a estas preguntas, y por ello Marcos se encarga de responderlas en este capítulo, el capítulo número 5 del libro de Marcos, sobre su escrito del Evangelio, en el cual él se va a encargar de mostrarnos una gran enseñanza: que Jesús, que podemos confiar, mejor dicho, en Jesús, el Hijo de Dios, que con su autoridad cuida de nosotros. Marcos nos va a mostrar en este capítulo 5 que podemos confiar en Jesús, el Hijo de Dios, que con su autoridad cuida de nosotros. Y él lo va a hacer a través de relatarnos 3 historias, 3 eventos específicos, en donde en cada uno de ellos nos va a mostrar una enseñanza que nos va a ayudar a entender esta gran verdad, que realmente podemos confiar en Jesús, el Hijo de Dios, que con su autoridad cuida de nosotros. Vamos a verlo entonces, vamos a ver este hermoso pasaje del Evangelio. La enseñanza número 1 viene a través entonces del primer evento. Y esta enseñanza nos dice de esta manera: que podemos confiar en Él porque su autoridad es mayor al poder de Satanás. Recuérdelo, podemos confiar en Jesús porque su autoridad es mayor al poder de Satanás. El pasaje nos dice que llegaron entonces al otro lado del mar, a donde ellos se dirigían cuando les tomó la tormenta. Y a partir del versículo 12 nos muestra cómo de entre los sepulcros que habían en ese lugar, llegó un hombre que tenía un espíritu inmundo, dice ahí al menos, y que este hombre vivía entre los sepulcros y que nadie, ojo, ese es un detalle muy importante, nadie podía atarlo ni aún con cadenas. Y Marcos nos dice los detalles. Dice que muchas veces los vecinos de ese lugar lo habían intentado atar con grilletes, con esposas, pues, con cadenas. ¿Y qué había ocurrido? Que él las había roto, las había desmenuzado, destrozado, y él era tan fuerte y nadie podía dominarlos. Entonces estamos entendiendo
quién era esta persona y lo que él hacía. Entonces esta persona se había dedicado a andar por ahí, gritar por todo lado, de tal forma que la gente incluso quizá ya reconocía este lugar por el lugar en el cual estaba este hombre al cual le tenían tanto miedo. Marcos nos dice que cuando este hombre vio al Señor Jesús de lejos, llegó delante de él, pero no a atacarlo, no a asustarlo, como quizá lo hacía con el resto de personas que le tenían tanto miedo. Este hombre llega y el espíritu dentro de él les dijo, gritó a oídos de todos: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hijo del Dios Altísimo era una expresión mesiánica. Todos debieron haber entendido esta expresión. Ellos sabían quién era Jesús, y él y este demonio simplemente menciona: yo te imploro por Dios que no me atormentes. El terrorífico hombre, el demonio o los demonios, como vamos a ver ahorita, simplemente tienen la opción de llegar delante de Jesús e hincarse, postrarse delante de él. Y es que el Señor Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y en algún momento, solo para que entendiéramos el gran poder con el cual se estaba enfrentando el Señor Jesús, Marcos menciona este detalle, que el Señor Jesús le había preguntado cómo se llamaba, y él dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Una referencia ahí podría ser que una legión de soldados romanos tenía aproximadamente 6,000 hombres, 6,000 soldados. Así que ya podemos darnos cuenta de más o menos entonces cuántos demonios estaban en este hombre, y eso explicaría el gran poder que él tenía, la gran fuerza. Estos demonios aún así se inclinan delante de él y le ruegan que no les eche de esos lugares. Entonces el Señor Jesús les da permiso de entrar en unos cerdos que eran más o menos unos 2,000 de ellos, y estos cerdos se precipitaron por el despeñadero y se fueron al mar, y ahí se ahogaron. Pero había personas que estaban alrededor, especialmente aquellos que estaban cuidando a estos cerdos. Vieron lo que había ocurrido y fueron a la ciudad y lo contaron, y entonces regresaron y vieron para observar estas cosas. Y cuando regresan todos, observan que el que había estado endemoniado estaba ahora totalmente diferente, sentado, vestido, porque seguramente ya estaba totalmente desnudo, y en su cabal juicio, dice Marcos. Nada de lo que él hacía antes estaba haciendo ahora. Y ese mismo que había tenido toda esta legión estaba ya ahora totalmente sano. Y entonces se dieron cuenta que aquí había ocurrido algo y tuvieron miedo, tuvieron terror en este momento ahora ellos. Ya no terror del demonio o de los demonios y este hombre, ahora terror de esta situación y de este Jesús que estaba haciendo eso. Y entonces preguntaron, y ellos le dijeron lo que había ocurrido con el hombre y con los cerdos, y entonces le dijeron a Jesús, le pidieron a Jesús que se fuera de ahí. Bueno, ¿qué nos está tratando de decir Marcos aquí? Marcos nos está diciendo que efectivamente podemos confiar en Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios, que con su autoridad incluso es mayor al poder de Satanás. Lo que vemos aquí es un enfrentamiento entre Jesús y ahora vemos miles de demonios. Pero ni aún este grupo tan impresionante de demonios fue un rival para nuestro Señor Jesús. Es más, ni siquiera hubo un duelo de palabras, mucho menos una lucha física. Y es que tenemos que reconocer que a veces no confiamos en Jesús porque no nos estamos dando cuenta de quién es Él y la clase de autoridad que Él tiene. Cuando vemos este pasaje, deberíamos entender que la autoridad de Jesús es mucho más grande de la que muchas veces nosotros creemos que Él tiene. Hace algunos años recuerdo que estaba yo en una congregación en la cual en alguno de los domingos llegó una joven que su familia decía que estaba endemoniada. La congregación, una congregación bautista, pues bueno, muchas veces no tenemos mucha idea acerca de qué hacer en esas cosas.
pero muchos hermanos se metieron con la hermana, con la familia, y estuvieron ahí orando con ella durante el tiempo del culto, y terminó el culto, se fueron a su casa y quedaron en que iban a ir con ella al día siguiente. Entonces me acuerdo que yo me ofrecí también para ir y poder orar con ella, orar por la familia y ver qué ocurría. Pero recuerdo que uno hacía lo que quizá uno había visto que se hacía. Recuerdo que llegamos y estaba yo con un grupo de hermanos y simplemente teníamos nuestra Biblia y la leíamos y hablábamos así en voz alta, quizá como tratando de gritar más fuerte de lo que el demonio mismo podía decir o algo por el estilo. Y bueno, tenemos que decir que ese día no pasó gran cosa, no pasó nada. Recuerdo que quedamos en ir al día siguiente. Y al día siguiente, cuando llegamos, había ahí un pastor al cual también habían invitado el día anterior, pero él no había podido ir. Y llegamos al día siguiente entonces y vimos una escena que se quedó grabada en mi mente. Pude ver cómo este hermano, este pastor, contrario a lo que hacíamos nosotros, él estaba sentado junto a esta joven. Nosotros estábamos desde más lejos. Él se estaba sentado junto a esta joven y lo que estaba haciendo era hablar al oído de la joven junto a ella. Y le estaba hablando y observábamos cómo la joven en sus expresiones faciales estaba comprendiendo o estaba entendiendo y hacía algunas muecas raras y de repente entendía y parece que no, y él seguía hablándole. En algún momento la joven dijo, ya cambió, y dijo, ya estoy bien, yo creo que ya pasó todo esto, ya cambió. Y recuerdo que este pastor simplemente dijo, no es cierto, no me puedes engañar, y le siguió hablando, le siguió diciendo, y volvieron a ver alguna clase de manifestaciones raras y todo. El hecho es que, bueno, gracias al Señor, después de algún tiempo de estar ahí con ella, esta joven fue librada de este azote de Satanás. Pero se me quedó muy grabada esto, porque yo decía, ¿cómo es posible que nosotros estábamos haciéndolo de esta manera y él lo hace de otra forma y parece que ocurrió? Se me quedó tan grabado que fui con este varón, este pastor, y le pregunté por qué había hecho esto de esta forma. Y él me dijo, es que tenemos que entender que esta lucha contra Satanás y contra sus demonios es una lucha que ya está ganada. Nosotros no tenemos que gritar más, nosotros no tenemos que hacer uso de la fuerza. Ellos podrían hacer eso mucho mejor que nosotros, dice. Pero esta no es una lucha de fuerza, esta es una lucha de verdad. Y la verdad, dice este hermano, la verdad es que Jesucristo ya los venció. Tenemos que entender eso, decía él. Y lo único que vamos a hacer es recordarles esa verdad y tratar de rescatar esa alma con el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, a veces no confiamos en Jesucristo porque en realidad no estamos entendiendo esta gran verdad. Jesucristo ya venció a Satanás. La batalla que tenemos contra este mundo, contra nuestra carne, contra los pecados, contra Satanás y sus demonios mismos, no es una lucha de poder, es una lucha de verdad. Y esta es la verdad, que Jesucristo ya ha vencido, y los ha vencido en la cruz del Calvario. Así que cuando entendemos esto, nos damos cuenta del gran poder que Jesucristo tiene, y ese poder y esa autoridad, el Señor la pone a nuestra disposición para ayudarnos. Colosenses, Pablo nos dice en Colosenses claramente esto que les he comentado. Pablo está diciendo que antes, ahí en Colosenses 2, 13 al 15, dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero entonces Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos esos pecados, y canceló esa deuda que teníamos nosotros y la clavó, dice, en medio de la cruz. Y fíjese lo que Pablo recalca: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, está hablando de todos estos poderes malignos, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Satanás y sus demonios están totalmente derrotados. La autoridad de Jesucristo es mucho más, y la pone a disposición de nosotros para servicio, para cuidado de nosotros. Pablo también en Efesios nos muestra que el Señor Jesús tiene ese gran poder que Dios
el Padre le ha dado. Y ese poder, dice, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y mire lo que dice Pablo: muy por encima de todo principado, toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo, incluyendo a Satanás. La autoridad del Señor Jesús es mayor a la autoridad de Satanás. Marcos nos va a mostrar el segundo evento que encontramos en este capítulo. Y ahí vamos a entender esta gran enseñanza, que podemos confiar en Él, porque su autoridad es mayor a cualquier dolencia. Podemos confiar en Él, porque su autoridad es mayor a cualquier dolencia. Bueno, nos dice que una vez que estuvieron de ese lado, se reunió una gran multitud. Bueno, ya cuando regresaron, de hecho, porque la gente no quería que el Señor Jesús estuviera ahí, fueron a otro lado, entonces, y llegaron ahí y hubo mucha gente que le estaba esperando. Y dentro de esas, y entonces el Señor Jesús comienza a avanzar y se nos muestra que había una gran multitud que lo seguía y que prácticamente no le dejaban caminar. Pero dentro de esas personas había una mujer que padecía de flujo de sangre en su cuerpo ya por espacio de 12 años. Este flujo de sangre seguramente era algo que le hacía ceremonialmente impura. No, ella no podía participar libremente de las actividades religiosas. Ella, además de que era mujer y de que era considerada entonces en un estatus menor en esa sociedad en la que vivía, además de ello tenía que permanecer entonces fuera de las actividades religiosas y entonces estaba apartada en todo sentido. A tal grado incluso había padecido, que dice el pasaje, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, muchos doctores, tratando de sanarse, y que ya había gastado todo lo que tenía, pero nada había resultado. Al contrario, todo había empeorado. Así que esta mujer estaba realmente padeciendo un azote físico, un azote material, pero también un azote espiritual, alejada de esa comunión con el resto de sus hermanos para alabar a Dios. Así que cuando ella, dice Marcos, escuchó hablar acerca de Jesús, bueno, ella pensó, aquí hay una oportunidad. Parece que este Jesús puede hacer algo más. Y llegó detrás de él, dice, para entre la multitud, entre tanta gente en que no podía ser identificada tan fácilmente, y tocó su manto. ¿Por qué? Porque ella pensaba, si al menos toco su manto, toco sus ropas, podré ser sanada. Y dice el versículo 29 que al instante que ella hizo eso, ese flujo de sangre, esa enfermedad en ella, se secó, cesó completamente, y sintió en su cuerpo que ella estaba curada de su aflicción. Ahora, lo importante aquí es mencionar que el hecho de que ella hubiera pensado que tocar la ropa de Jesús era lo milagroso, no es lo que Marcos está enfatizando aquí. Esa sería más como una especie de confianza en cualquier cosa. Pero lo que está mostrándonos aquí es que no era tanto tocar la ropa, sino tocar la ropa de Jesús, porque decía, Él puede sanarme. No es la fe en cualquier cosa, es la fe en Jesús. No importa si es una fe enorme, si la fe no está depositada en Jesús, es una fe incorrecta. Pero si al menos es una fe débil, es una fe que necesita ser pulida, como la de esta mujer, pero es una fe en la persona correcta, entonces estamos en lo correcto. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Por eso ella fue sanada. Y ella entendió entonces eso. El pasaje nos muestra que el Señor Jesús entendió que algo había ocurrido. Y se volteó y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y que la gente, los discípulos decían, oye, hay mucha gente, ¿cómo que dices, quién me ha tocado? Pero él sabía que algo había pasado y comenzó a buscar con la mirada a ver a esta mujer que la había tocado. Y entonces el versículo 33 nos dice que la mujer, ya que se dio cuenta que no podía ocultar más lo que había ocurrido, temerosa y temblando, vino delante de él y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad, yo fui esa persona, yo creí que tú podías sanarme si al menos te tocaban algo a ti, y eso ocurrió. Y entonces el Señor Jesús le dice, ratifica su fe, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción.
La verdad es que encontramos aquí que no importa cuál dolencia física aparezca, delante de Jesús ninguna dolencia tiene más poder, ninguna. Esto nos recuerda desde ahora y en la eternidad la promesa que el Señor nos ha dado y que nos muestra un breve vistazo allá en Apocalipsis 21, 4 y 5. Déjeme leerle lo que dice ahí. Ahí se menciona, Él enjugará, Él va a secar, dice, toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo en ese momento, yo hago nuevas todas las cosas. Esta mujer comprobó que efectivamente podemos confiar en Jesús, el Hijo de Dios, porque su autoridad es mayor a cualquier dolencia, al grado de hacer nuevas todas las cosas, al grado de que nuestra mayor dolencia, la dolencia espiritual en la lucha contra el pecado, Él es capaz de hacernos nuevos, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Seguramente ella podría haberse seguido acordando de esa enfermedad y de los años de dolor, pero ahora ella, por la gracia de Jesucristo, era completamente nueva. Ella lo comprobó. Nosotros también podemos saberlo, no importa cuál dolencia física, emocional, material, social, espiritual se presente. No importa cuál sea nuestro pasado en el pecado. No importa quién eres tú, si eres un hombre, un niño o una mujer, como en este caso. No importa de dónde vengas o las acciones que hayas hecho antes. Lo que importa es lo que Él ha hecho y que por su autoridad, gracias a Él, ahora es suficiente para borrar completamente todo eso de nosotros y de nuestro pasado y de nuestro presente. Claro que podemos confiar en Él, porque su autoridad es mucho mayor a cualquier clase de dolencia. Podemos confiar en Él, podemos dejarle a Él nuestras dolencias sabiendo que Él actuará. Pero Marcos, en este mismo capítulo, nos muestra una última historia para hablarnos acerca de la autoridad tan grande de Jesús y que podemos confiar en Él entonces. Él nos muestra una tercera enseñanza en esta tercera historia, y esa tercera enseñanza es esta, que podemos confiar en Él porque su autoridad es mayor a cualquier clase de su autoridad es mayor a la propia muerte. Su autoridad es mayor a la muerte misma. Dice el versículo número 22 de ese mismo capítulo que habían venido unos oficiales de la sinagoga y llamaron a Jairo, que era uno de estas personas, y esa persona llegó delante de Jesús. Pero podemos saber que a lo mejor, o podemos pensar que este hombre no era necesariamente un fariseo, no era necesariamente alguien de los que disputaban en contra de Jesús, pero sí era alguien importante, alguien conocido. Y se postró delante de Jesús. Note ese patrón. Los demonios postrándose, la mujer postrándose, y ahora Jairo, uno de los oficiales, de los importantes de la sinagoga, postrándose delante de Jesús. Es que ya están reconociendo algo, y en esta parte entonces Marcos nos va a recalcar eso. La autoridad de Jesús es mayor a la muerte misma. Jairo no lo sabía en ese momento. Jairo solamente estaba llegando ahí por un problema muy grande, pero antes, previo a la muerte, porque dice el versículo 23, que él le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Nuevamente encontramos la clase de fe correcta. Una fe que sí, también quizá necesita crecer, fortalecerse, pulirse, pero la fe colocada en la persona adecuada. Creían que Jesucristo podía hacer algo.
Y como dijimos, Jairo no sabía hasta dónde era ese poder. Jairo estaba a punto de experimentar, de comprobar que la autoridad de Jesús abarcaba incluso más allá del poder de la muerte. Entonces Jesús va con él, y entonces el pasaje nos muestra que iba una gran multitud y que le oprimían, y es en ese momento que se presenta esta otra mujer, y en lo que Jesús está interactuando con ella y que está diciéndole que ella había sido sanada, llegan algunos y le dan una terrible noticia a Jairo. Le dicen: tu hija ha muerto, ya falleció tu pequeña, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús alcanza a escuchar lo que estaban hablando, y él va con Jairo y le dice: no tengas miedo, cree solamente, mantén esa fe que tenías cuando viniste conmigo. Uno podría pensar: pero ya no hay nada que hacer, ha muerto. Jesús dice: sigue creyendo, sigue confiando en mí. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Bueno, el pasaje nos dice que llegaron a la casa, y llegó el Señor Jesús con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y cuando llegaron, efectivamente vieron que todos estaban ya llorando y haciendo lamentos por ella. Estaban en estos ritos que acostumbraban a hacer cuando alguien fallecía. Era obvio que ellos ya se habían dado cuenta que la niña había muerto. Se habían cerciorado de ellos, y ahora empezaron los ritos y ceremonias que correspondían cuando algo así ocurría. Pero entonces llega el Señor Jesús y les dice: ¿para qué se hacen tanto alboroto? ¿Para qué lloran? La niña no está muerta, solamente está dormida. Y el pasaje nos dice que entonces comenzaron a burlarse. ¿Cómo dice este que está dormida? Ya nos dimos cuenta que está muerta. Por eso ahora estamos ya en este momento de dolor, de los ritos, de las ceremonias que exigen nuestras tradiciones. Pero él, dice el pasaje, echó afuera a todos, llevó a la mamá, llevó al papá, llevó a Pedro, Juan y Jacobo a donde estaba la niña, y entonces la tomó de la mano y pronuncia estas famosas palabras: Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué ocurrió? Marcos nos dice que al instante la niña, que ya todos habían comprobado que estaba muerta, la niña que ya se habían cerciorado que ya había dejado de vivir, se levantó y comenzó a caminar. Es decir, no solo abrió los ojos, no solo fue algo momentáneo, no solo fue una reacción de un cuerpo que está muriendo. Se levantó realmente y comenzó a caminar. Y al momento, dice, todos se quedaron completamente atónitos, asombrados por lo que habían visto. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Mire, Marco nos está diciendo, bueno, una cosa es que alguien diga que sacó un demonio de una persona. Los propios fariseos tenían sus propios ritos para eso, ¿no? Quizá alguno podía haber tenido algún resultado en ese momento. Eso lo puede hacer cualquier otra persona. Otra cosa es que alguien diga, bueno, pero es que también sanó a esta mujer. Bueno, ¿y cómo sabemos eso? Podría alguien objetar. Nadie podía haberlo sabido. Tenía que haber ido con un médico que le den un resultado para que digan, sí, oficialmente está sana. Pero una cosa distinta es que alguien diga, esta niña estaba muerta y ahora está viva otra vez. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer esto? ¿Sabe qué nos está diciendo Marcos aquí? Que la muerte misma no fue rival suficiente para Jesús y su autoridad. Ni aún la muerte fue rival para Jesús y su poder. ¿Qué cosa hay más fuerte que la muerte sobre la tierra? Nosotros mismos también pensamos eso en muchas ocasiones. ¿Qué cosa hay más fuerte? Es más, nosotros mismos decimos, bueno, todo tiene solución, menos la muerte, como para animarnos, ¿no? Para decirnos, bueno, sí, mientras no muramos, entonces todo tiene solución. Pero aún esa misma expresión reconoce un límite para nuestro ánimo, ¿verdad? Decimos, mientras haya vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque el límite en donde ya no podemos hacer nada es la muerte. Lo decimos porque sabemos que una vez que enfrentamos a la muerte ya no hay marcha atrás, que ya no hay solución. Y saben que en el sentido netamente humano eso es totalmente cierto. La buena,
la gran noticia que tenemos nosotros es que en Cristo esta verdad, esta realidad desaparece, se desvanece completamente, porque ni aún la muerte puede enfrentársele a Jesucristo y a su poder y a su autoridad, como encontramos en este mismo pasaje. La muerte no fue rival suficiente para él. Pablo lo dice de esta manera en ese extraordinario capítulo de 1 Corintios 15. Por favor, léalo a detalle cuando tenga oportunidad. En ese capítulo, Pablo habla y argumenta a favor de precisamente ese poder, esa autoridad que el Señor Jesús tenía, y en algún momento en los versículos finales dice de esta manera. Él habla de que nosotros vamos a ser transformados por Jesucristo en algún momento en futuro, en la resurrección que Él efectúa en nosotros. Y Él dice, es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Vamos a estar con Él, es necesario que esta carne sea transformada, dice, para poder estar con Él. Y esto mortal, dice, es necesario que se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando realmente ya ocurra todo esto, entonces llegará el punto final, dice, de la palabra que está escrita, de algo que ya es real hoy. Y él dice, devorada ha sido la muerte en victoria, sorbida. Bueno, a veces no aquilatamos bien esas palabras. Está hablando aquí de algo que realmente no tuvo oportunidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder ahora? No tuviste oportunidad. Fuiste devorada, muerte. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesús es total. Y esa autoridad, entre otras cosas, Él la usa para cuidar de nosotros en todo momento, al grado de que esa propia autoridad alcanza y abarca y destruye completamente a la propia muerte. ¿Hay algo más que podríamos decir entonces acerca de este Jesús? ¿Quién es este? La respuesta sería, este Jesús es el Hijo de Dios que con su autoridad cuida de todos nosotros. Este es Jesús, el Hijo de Dios, que con su autoridad cuida de todos nosotros. Estamos seguros en Él. Podemos confiar en Él. Así que aquí hay algunas reflexiones que podemos hacer entonces acerca de esta gran enseñanza. Jesús es el único que ha demostrado estar por encima de Satanás y cualquiera de sus obras, incluyendo la opresión demoníaca, incluyendo las enfermedades, incluyendo la muerte misma. Así que podemos confiar en Él. Confía en Él en todo momento. ¿Sabes qué? Los ataques de Satanás y sus demonios van a seguir de una u otra manera. Te garantizo además que las enfermedades seguirán llegando a tu vida o a la vida de los tuyos. Esta pandemia nos lo ha recordado claramente. Y también créeme esto, en algún momento vas a enfrentar la muerte tuya o la muerte de alguno de tus seres queridos. Pero recuerda esto, en medio de todo eso, y aunque Dios no te libre al instante de esas circunstancias, puedes confiar en Jesús, el Hijo de Dios, quien con su autoridad cuidará de ti en medio de esas circunstancias. Te ayudará a atravesar por las opresiones, por las enfermedades, por el camino de la muerte misma. Te ayudará y estará ahí. Nada se lo puede impedir. ¿Sabes por qué? Porque su autoridad es mayor a cualquier circunstancia. Descansa en Él. Por otro lado, si tú eres alguien que hoy se está dando cuenta que no está confiando en Jesús como debiera hacerlo y como lo está entendiendo ahora, bueno, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que estás esperando? Hoy es el tiempo. Recuerda que su autoridad es mayor al poder de Satanás y al infierno mismo.
Es mayor a cualquier dolencia, mayor a cualquier crisis o circunstancia difícil, incluso mayor a la muerte, a la cual tú mismo habrás de enfrentarte algún día. ¿Cómo esperas llegar ahí? La mejor manera de hacerlo sería confiando en Jesús, el Hijo de Dios, quien con su autoridad ya ha vencido de una vez y para siempre a la muerte, a tu muerte y a la causa de esa muerte, el pecado dentro de ti. Así que el ánimo aquí sería: confía en Él, reconoce tus pecados, reconoce que tú has estado lejos de Él, reconócelos delante de Él y arrepiéntete. Insiste en ya no actuar de esa manera, en dejar de lado todas estas cosas que sabes que son incorrectas, y acércate a Él. Decídete a hacer hoy todo lo que Él te pida y comienza a comprobar así que lo mejor que puedes hacer es descansar en Él, en su gran amor y su gran autoridad. Por otro lado, aquellos que somos creyentes en Cristo, el Señor Jesús nos muestra estos eventos para ayudarnos a confiar en Él siempre. Así que, por favor, no te conformes solo con algunos pocos hechos milagrosos, con experimentar algo extraordinario en tu vida, alguna emoción, algún sentimiento que no sea tan común en ti. Al contrario, desea mejor conocer cada vez más a Jesucristo, para que tu confianza en Él crezca y se fortalezca. Es lo mejor lo mejor que nos puede ocurrir. Confiar en Jesús, el Hijo de Dios, quien con su autoridad cuida de todos nosotros. Permíteme concluir relatándote algo que ocurrió hace ya muchos años en alguna región del Medio Oriente, allá por Turquía. En una ocasión, una mujer pobre se presentó delante del sultán de esa región y le pidió a él una indemnización por haber perdido parte de su propiedad. Y el sultán le preguntó: ¿y cómo fue que perdiste estas cosas? Y ella dijo: bueno, yo estaba durmiendo y los ladrones vinieron y me robaron. Ah, dice el sultán, pero entonces tú tienes la culpa, tú te dormiste. Dime, ¿por qué te dormiste entonces si sabías que hay ladrones cerca? Y la mujer respondió: bueno, yo me dormí porque yo creí que tú estabas despierto, porque yo creí que tú me cuidabas. Y el sultán entendió entonces la clase de autoridad que esta mujer le estaba dando y ordenó entonces que se le pagase y se le indemnizara por todo eso, porque él entendió que esa respuesta era correcta y expresaba una confianza muy grande en él. Sabes que muchas veces nosotros podemos esperar que nuestros gobiernos, nuestras autoridades, nuestra propia experiencia, quizá nuestra propia fuerza, nos proteja. Y hasta cierto punto eso es posible. Pero tenemos que recordar que somos y seguimos siendo humanos. Y en algún momento todos y cada uno de esos factores van a fallarnos. ¿Sabes qué es lo mejor? Que el gobierno de Jesús, el Hijo de Dios, no es así. Él jamás duerme. Él jamás está lejos. Él realmente está ahí siempre para cuidarnos a ti y a mí. Así que realmente podemos confiar en Él. Podemos confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, que con su autoridad cuida de todos nosotros. Bendito Señor Santo, gracias Padre por este tiempo. Gracias Dios porque nos has dado la oportunidad de ir a tu palabra y observar, dar un breve vistazo, Señor, de la majestuosidad de nuestro Señor Jesús. Gracias Padre porque nos permites descansar en esa verdad. Él es tu Hijo, Señor. Tú lo has enviado para salvarnos. Podemos confiar en Él, porque su gran autoridad Él ha puesto para el cuidado de nosotros. Te ruego, Señor, que así lo recordemos siempre. Mira el dolor, mira la aflicción, mira las carencias que podemos estar enfrentando, Señor.
pero ayúdanos a colocar nuestra fe en una fe quizá débil, quizá aún pequeña, quizá que deba ser pulida todavía, pero ayúdanos a depositarla en la persona correcta, en Jesucristo. Te lo pedimos así, Señor Santo. Envía sanidad, envía consuelo, envía de tu amor, Señor, a cada uno de quienes tanto lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, y nos permita tener esta confianza plena siempre en Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a orar para finalizar con nuestro culto dominical. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, Señor, que preparaste a través de nuestro pastor Edgar Miranda, Señor. Te pedimos, Señor, que nos despidas de este culto, Señor, más no de tu presencia, Padre, y que seas con nosotros durante la semana, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.